Hola, ¿qué tal estás? Ya hemos alcanzado la segunda semana de 2025 y por tanto se retoma la publicación del número de Vida Nueva. En la portada del 3394 aparece un rostro familiar, el de la misionera de la Consolata Simona Brambilla. Y es que en los últimos días ha estado apareciendo en medios de comunicación de todo el mundo por ser la primera mujer elegida para ocupar la máxima representación de un dicasterio vaticano, lo que vendría a equivaler a un ministerio en cualquier otro país del mundo. Aquí en el podcast estuvimos hablando de ella hace exactamente 40 semanas, en el episodio número 147, a propósito de su nombramiento como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El pasado 6 de enero se hizo público que Brambilla pasaría de secretaria a prefecta del mismo dicasterio, quedando el salesiano Ángel Fernández Artime como proprefecto, un cargo similar a la vicepresidencia. ¿Qué podemos aportar que no se haya dicho ya en los medios acerca de este hecho histórico? ¿Podemos acaso descubrir algo que permanece en segundo plano o encontrar un apunte que enriquezca el diálogo? Para averiguarlo, quédate un ratito conmigo y veamos hasta dónde podemos llegar. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 187º episodio. El podcast de Vida Nueva. Vamos a comenzar con el contexto básico. Boletín oficial de la Santa Sede del 6 de enero de 2025. Entrada B0020. Primer punto, nombramiento de la prefecta y el proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Primer párrafo, Simona Brambilla como prefecta. Segundo párrafo, Ángel Fernández como proprefecto. Segundo punto de la entrada, renuncia del arzobispo de Washington y nombramiento del cardenal McElroy para ocupar esa responsabilidad. Por medio de un texto que ocuparía aproximadamente una sola cara de un folio de un A4, el Papa Francisco ha puesto a funcionar la maquinaria periodística de gran parte del mundo. No solo por el tema que hoy nos ocupa, sino también por el hecho de que haya nombrado como arzobispo de Washington a un cardenal abiertamente desalineado con las políticas de la administración Trump. Seguro que volvemos a retomar esta cuestión más adelante en otro episodio, así que nos vamos a fijar únicamente en la mujer que desde ese día dirige el dicasterio que se encarga de coordinar y supervisar la vida religiosa de todo el planeta, dicho así de forma genérica. En el número 3359 de Vida Nueva, correspondiente a la primera semana de abril del 24, Simona Brambilla hablaba sobre el reto de desmasculinizar la Iglesia desde su convencimiento de que es tiempo para invertir en una relación sana, buena, confiada, respetuosa, reverente, tierna y vital entre el hombre y la mujer en el seno de la Iglesia. Decía: creo que se trata de una reflexión que debe ser continuada y ampliada por todos, pero también que debe traducirse en una práctica eficaz que ciertamente pasa por una mayor participación de las mujeres en los diversos niveles de la vida de la Iglesia. Una participación femenina que durante los últimos años estamos viendo acrecentarse a un ritmo más acelerado que en décadas anteriores, no siempre acaparando el foco de la atención mediática ni únicamente en puestos de máxima responsabilidad. En el Vaticano, por ejemplo, han ido notando este cambio progresivo por medio de la renovación del cuerpo laboral del Estado, donde las estadísticas siguen ajustándose continuamente. No obstante, es de recibo que reconozcamos que no en todos los lugares se comparte la idea de que el futuro de la Iglesia pase por una mayor participación de las mujeres, especialmente allí donde se toman decisiones. A este respecto es interesante recordar lo que decía el teólogo germano-canadiense Gregory Baum casi 25 años después del Concilio Vaticano II. Me avergüenza decir que durante el concilio yo era un cerdo macho chauvinista que no se dejó tocar por el movimiento de las mujeres, y por eso yo, sencillamente, no sabía qué ocurría en relación a las mujeres durante ni alrededor del concilio.
Lo escribió en una carta fechada el 26 de febrero de 1988. Gregory Baum fue educado como judío y tras escapar de Alemania y llegar a Canadá, recorrió un camino que le llevó a ordenarse sacerdote católico. Como tal, participó durante el Concilio Vaticano II en la redacción del documento Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. De igual modo que Baum reflexionaba sobre su posicionamiento en relación a las mujeres varias décadas atrás de su vida, tal vez nuestra propia versión futura reflexione el día de mañana acerca de cuál fue nuestra postura en lo que concierne a la integración e interrelación naturalizada de todo el pueblo de Dios durante este tiempo de transición hacia una iglesia plenamente sinodal. Lo que dijimos, hicimos o promovimos para que la igualdad se hiciera una realidad palpable, o más bien lo que no dijimos, no hicimos o no promovimos, pudiera después atormentarnos o manifestarse de forma negativa e inesperada. Al fin y al cabo, todo el mundo es hijo e hija de su propia historia. Hace unos días me retiraron una escayola del brazo derecho. Me fracturé un hueso de la mano estando en casa y la he llevado inmovilizada varias semanas. Ahora he perdido movilidad en 2 dedos y cada vez que cierro la mano me duele profundamente. ¿Cómo podría evitar pensar en ello en cada ocasión que siento un dolor punzante por agarrar un vaso o al pelar una naranja? A modo de metáfora, puede que las actitudes que se cierran en posiciones estancas donde la participación creciente de las mujeres en la Iglesia es vista como parte de una agenda política, pues que todo ello actúe como una fractura en la adhesión al discipulado cristiano. Llegado el momento de utilizar ese miembro del cuerpo, en la línea de San Pablo, la lesión podría provocar un profundo dolor, o por no haber acudido a la correspondiente rehabilitación, el miembro del cuerpo eclesial podría haber quedado dañado para siempre. Precisamente porque cada persona trae una historia, lo mismo Simona Brambilla no ha surgido espontáneamente de un árbol que hubiere crecido en el Vaticano. La misionera de la Consolata tiene una amplia experiencia en el trato con la vida religiosa, antes incluso de su nombramiento como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En el año 2017, durante una visita a Brasil como superiora general de las misioneras de la Consolata, Brambilla hablaba sobre los desafíos a los que se enfrentaba su propia congregación. Dentro de la misión Ad Gentes, el hecho de desarrollar una misión con la metodología de la Consolata implica que es una metodología necesariamente humilde, simple, con pocas estructuras, de personas que así, viviendo un espíritu de familia, no solo entre nosotras, misioneras y misioneros, sino también con los pueblos que nos acogen, tratan de insertarse de manera muy simple en la realidad y tratan de tener una actitud de aprendizaje. Y de tener como primera cosa una actitud de aprendizaje. Somos alumnos. ¿Por qué? Porque allí donde llegamos, Dios ya está. No nos necesita para ser llevado. Dios está ahí. Ya sembró su palabra y esta palabra dio fruto. Por tanto, está ese desafío de, más que ser sembradoras, ser cosechadoras de los frutos que Dios ya sembró. Los frutos que Dios ya semeó, regó. Por tanto, esta actitud... Así que tenemos la actitud de insertarnos en la vida de los pueblos con mucho respeto, mucha humildad. Tercer desafío, el diálogo. El diálogo con todos, sin excluir a nadie. Por supuesto el diálogo, no el monólogo, donde yo escucho y también comparto mi experiencia, hago parte, dejando espacio para que la multiplicación de los dones se produzca. Unas palabras y una historia que forman parte de quien desde el pasado 6 de enero es la máxima responsable del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Y de hecho nos traen a la memoria otra declaración que hacía a Vida Nueva el pasado mes de abril. Vivo esta experiencia como un aprendizaje en la escuela de muchos colegas que trabajan en el Dicasterio desde hace años. Y en la escuela del pueblo me encuentro todos los días, tanto en persona como a través de los documentos que llegan al Dicasterio y que requieren un estudio serio,
una reflexión, una oración, un discernimiento. Porque detrás de las cartas está la vida de las personas concretas. Hay caminos de seguimiento de Cristo, hay esfuerzos, sufrimientos, alegrías, errores, limitaciones, impulsos y caídas, santidad y pecado, fragilidad y fuerza, cansancio y belleza, de las personas llamadas a amar. Y una cosa que tienen los aprendizajes es que pueden ir en dos sentidos. Por ejemplo, lo mismo que mi hijo aprende de mí, yo también aprendo muchas cosas de él. Son diversas las lecturas que se pueden hacer de este nombramiento, desde la información aséptica del hecho en sí mismo hasta la opinión más cargada de pasión que pueda existir. En cualquiera de los casos no debería quedar fuera de la comunicación esto que dice la teóloga Cristina Hinojés Sanz en el número de Vida Nueva de esta semana. No estamos ante un nombramiento más que vaya haciendo justicia ante la situación de las mujeres en la Iglesia. Estamos ante un nombramiento cuya lectura nos dice que algo está cambiando de verdad. Aunque el diaconado y el sacerdocio estén pendientes, ¿quién imaginaba algo así en 2012 o incluso en 2021? No estamos simplemente ante otra primera mujer estamos ante una mujer que, sin duda, inaugura un nuevo tiempo en el ejercicio del liderazgo femenino en la Iglesia y a través de la vida religiosa que conoce muy bien, lo mismo que sus retos y desafíos. La nueva prefecta está llamada a ejercer un liderazgo con la capacidad de escucha y ver lo que debe cambiarse, e involucrar a otros en el esfuerzo por lograr el cambio, y está indisolublemente ligado al servicio. Tal como decía la misma Simona Brambilla cuando era superiora general de las misioneras de la Consolata, el diálogo es un reto y este no debe ser un puro monólogo. Y algo de todo ello veremos durante su desempeño, sin duda. Ahora queda esperar a ver si todos los oídos la escuchan por igual. En el primer número de Vida Nueva de 2025 hay mucha más información, además del nombramiento de Simona Brambilla como prefecta. Por ejemplo, encontramos un artículo dedicado a las 7 diócesis españolas que han sido denunciadas por promover terapias de conversión. También leemos sobre Francisco un texto que afirma que el problema es con Netanyahu, no con los judíos. Y por supuesto mucha otra información del panorama de la Iglesia Universal. Considera suscribirte a la revista para no perderte nada de esto y tener acceso a 47 números cada año. Puedes aprovechar además estos días con la oferta que hay a precio reducido. Para saber cómo hacerlo y tener más información, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Al hilo del nombramiento de Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Vida Nueva entrevista a Mary Tevarron, quien actualmente ejerce como presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, la UISG. Y aprovecho ahora, como en otras ocasiones, para recordar que no estaría de más si en la Iglesia se revisaran los acrónimos de las diversas instituciones que existen en el mundo con tal de facilitar su pronunciación. Porque si juntamos en una misma frase el DIVCSBA, la UISG y 2 o 3 entidades más, nuestros interlocutores no sabrán si les estamos diciendo algo o nos hemos atragantado. Dejando las bromas aparte y regresando a la revista, Mary Tevarron comparte con Vida Nueva sus impresiones a propósito del nombramiento de Simona Brambilla como prefecta. Dice así: He recibido con gran alegría la noticia de este nombramiento. Personalmente, tengo un profundo sentimiento de gratitud en mi corazón desde que escuché la noticia. A Dios, al Papa Francisco, a Sor Simona. He estado esperando y rezando por este día. Con el Papa ha habido una reforma continua de la curia y hemos visto cómo es posible tener laicos y mujeres en puestos claves de la Iglesia. Así que era realmente importante que este nombramiento de la primera mujer para un puesto tan importante en la curia de la Iglesia se produjera ahora, cuando comenzamos seriamente a aplicar el sínodo sobre la sinodalidad en todo el mundo.
Dice Meredith Barron que ha estado esperando y rezando por este día. Y no es una espera menor si tomamos en consideración el permanente destierro al que millones de mujeres han sido sometidas a lo largo de los siglos en la Iglesia. Por ejemplo, durante el Concilio Vaticano II, una de las mujeres que participó como observadora, Pilar Bellosillo, dijo sobre un obispo anciano: «Estaba escandalizado de ver mujeres caminar por el pasillo en San Pedro, y no soportaba mirar tal profanación. Era todo demasiado nuevo». Han pasado más de 60 años, los tiempos son muy distintos de aquellos. Sin embargo, algunas actitudes todavía permanecen. Veamos un par de ejemplos más del Vaticano II. La periodista Eva Fleischner acudió como reportera siendo la única mujer de un grupo de 20 informadores estadounidenses. Tras la segunda sesión del concilio, se invitó al cuerpo de periodistas a la misa. Fleischner también fue la única mujer sentada en el banco junto a otros compañeros. Cuando llegó el momento de tomar la comunión, ella lo narraba de este modo: «Un guardia suizo con el uniforme vaticano levantó sus manos. Yo no supe lo que significaba, así que continué acercándome en su misma dirección. Él me empujó y previno físicamente que fuese a tomar la comunión». Después de aquello, en lugar de una disculpa pública, lo que sucedió fue que ningún otro periodista fue invitado a la misa conciliar. Y el tercer ejemplo lo encontramos en el testimonio ofrecido por Mary Luke Tobin, otra de las mujeres observadoras durante el Vaticano II. «Allí no había una mentalidad de pedestal. Diría que había algo más. O bien éramos ignoradas o trivializadas. Algunos obispos pensaban que era una buena idea que estuviésemos allí. Había 3 categorías. Primera, una minoría de buenos hombres que realmente apreciaban nuestro estar allí. Segundo, una mayoría que actuó de manera indiferente. Algunos parecían asustados e incluso huían para evitar encontrarse con nosotras. Tercero, había algunos otros que claramente desaprobaban nuestra estancia allí e incluso nos evitaban por completo». Por tanto, la espera que compartía Meredith Barron con Vida Nueva se puede entender en un contexto más amplio que el aquí y el ahora. El miedo a las mujeres fue algo palpable y real en el Vaticano durante mucho tiempo. Fíjate, por ejemplo, echando una última mirada al Concilio Vaticano II, se habilitó un bar exclusivo para el género femenino porque los padres conciliares no podían evitar el contacto físico con las mujeres debido al incremento en el número de gente que acudía a tomar algo. El miedo a lo desconocido no deja de ser esa cosa sencilla que se oculta detrás de muchos gestos, actitudes y acciones dolorosos de la historia de la Iglesia. Y ahí gana interés esto que comparte Meredith Barrow con Vida Nueva. Creo que la perspectiva y la comprensión misioneras son sumamente importantes en una iglesia sinodal, ya que aprendemos por experiencia a valorar y atesorar la diversidad. El espíritu misionero suele ser integrador e invita fácilmente al diálogo, cualidades importantes cuando se interactúa con personas de todo el mundo. Un viaje en el tiempo. En diciembre de 1866, un grupo de monjas se tomó una fotografía en Amberes. Se trataba de Guillermina Telhuis, la fundadora de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, junto con otras 7 mujeres que se incorporaban como novicias a su convento. En el centro de la imagen, sin embargo, se encuentra el confesor de las religiosas, Petrus Bogerts. Esa disposición no responde a criterios estéticos de composición visual, sino a una mentalidad tan absolutamente naturalizada que durante siglos nadie vio nada raro en ella. Es, de hecho, la portada de un libro titulado «Mujeres humildes, monjas poderosas, una lucha femenina por la autonomía en una iglesia de hombres». Está escrito por la doctora Christiane Suenens, de la Universidad de Lovaina, quien es experta en mujeres belgas fundadoras de congregaciones. Ahora, esa misma imagen nos permite hacernos una pregunta. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy día? Imagina que acudes a un encuentro parroquial, a una charla de formación o a cualquier otro evento similar.
Cuando termina la jornada, uno de los asistentes organiza a todo el grupo para tomar una fotografía de recuerdo. Resulta que como ese día las mujeres son mayoría, alguien de buena voluntad sugiere que los hombres se coloquen en el centro para que no queden desplazados en los extremos ni tapados por detrás. Ellos acceden sin hacer ningún apunte al respecto. Y voilà, otra imagen más que pasa a la posteridad y que dentro de 200 años se observará de igual modo como podemos contemplar hoy aquella tomada en Amberes en 1866. Por tanto, para un trabajo eclesial que efectivamente vaya dejando atrás aspectos estructurales que nada tienen que ver con el seguimiento de Jesús o que incluso atentan contra el propio Evangelio, es necesario estar en posesión de una amplitud de miras lo suficientemente grande como para integrar las múltiples sensibilidades que componen la Iglesia, y que en ese proceso no quede excluida ninguna persona. Simona Brambilla, la nueva prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, hablaba el pasado septiembre a un grupo de formadores acerca de cómo aproximarse a esa tarea de comunicar algo en la Iglesia. Il diamante, per essere così valorizzato. El diamante, para tomar valor, necesita ser trabajado. Y un diamante, en general, cuando viene bien trabajado, presenta muchas caras. No es una esfera, sino un poliedro. Non è una sfera, ma è un poliedro. Este poliedro nos recuerda la imagen que el Santo Padre gusta de utilizar en sus documentos. Il poliedro è una figura che non è piatta. El poliedro es una figura que no es plana, sino que está articulada, incluso puntiaguda y afilada. Es una figura que habla de una vida hecha de tantas caras conectadas, que no puede reducirse a la superficie de una esfera o a algo plano. El diamante tiene caras y necesita pericia y delicadeza en su elaboración para que cada cara refleje la luz según su modo original. Y ese es precisamente el contexto en el que se inserta el nombramiento de Simona Brambilla como prefecta, al menos a dos niveles distintos. En primer lugar, en la estructura organizativa de la Curia Romana, donde cada dicasterio trabaja en su propio ámbito para asistir al sucesor de Pedro en materias concretas. Ahora, la cara del poliedro del diamante representada por Brambilla reflejará la luz según su modo original, y el resto de lados no deberían opacar dicho reflejo ni amortiguarlo de ninguna manera. En segundo lugar, si bien la misionera de la Consolata actuará como prefecta al frente del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, la estructura interna incorpora al salesiano Ángel Fernández como proprefecto y a muchas otras personas que deben trabajar de manera coordinada. Tal vez la clave se encuentra en prestar atención a esto que escribe Cristina Hinojés Sanz en la revista de esta semana. Lo mejor de su nombramiento está en que es un paso definitivo dado por Francisco en cuanto a la incorporación de las mujeres a los cargos de dirección en la Iglesia. Es mostrar con total naturalidad que la Iglesia somos todos y que esa igualdad que nos da el bautismo hay que hacerla realidad y visible, además de cumplir lo que viene dado en Predicate Evangelium, donde se ha separado el gobierno de la Iglesia del sacramento del orden. Es posible que cuando esa igualdad bautismal se haga efectiva ya no sea noticia que una mujer reciba un nombramiento u otro. Sin embargo, hasta entonces seguiremos informando de los muchos nombres que están escribiendo una historia a la que las próximas generaciones tal vez pongan un título, como la era sinodal o la etapa del despertar. Alessandra Smerili, Nathalie Becquard, Rafaela Petrini, Emil Cecuda u otros menos conocidos como Seguereda Joanes, la primera mujer secretaria general de los obispos de Eritrea, Carla Sumaria, nombrada miembro del Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Luisa Chamas, una mujer capellán militar en Suiza, Sandra Schnell, la primera mujer en hacerse cargo de una parroquia en Alemania, Natalia Kilina, conocida por la misma razón pero en Rusia, o si viajamos hasta 2014 nos topamos con Mari Melone, primera mujer en ser rectora de una universidad pontificia.
Muchas historias personales que de un modo u otro se condensan en esa espera y ese rezo que Mary Barrows confesaba a Vida Nueva. Algunos nombramientos son mucho más que el nombre que los define. En la versión digital de Vida Nueva leemos esta semana muchas noticias que darían para más de un episodio del podcast. El Papa Francisco propone reformar la ONU porque parece que ya no garantiza la paz ni lucha contra el hambre. Las exreligiosas de Belorado han sacado un disco a la venta. El cardenal de Rabat invita a los musulmanes a peregrinar con los cristianos por el jubileo. Un dron ruso hirió al director de Cáritas en Jersón, Ucrania. Y aún hay más información sobre la vida de la Iglesia y del mundo que puedes encontrar en vidanuevadigital.com. Bien, pues vamos a dejar el episodio aquí. Como te decía en la introducción, hemos intentado aproximarnos al nombramiento de Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, desde ángulos que pudieran arrojar un poco de luz al diálogo general. Espero que te haya gustado. Si es así, considera ahora compartir el episodio. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haberte quedado conmigo tanto rato. Por mi parte, nada más. En el número de Vida Nueva encontrarás muchos más detalles sobre el nombramiento de Simona Brambilla como prefecta. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.